Sí, pero cuando llegué al capítulo 4, al ejercicio 4.2 bien. y demás, al, empecé a hacer como los ejercicios mal, aunque lo entienda, los ejercicios no me salen bien. Bueno, Pero después ya no puedo hacer más. A partir del 17 ajá. Y a partir del 17 ya... veía un video o una explicación Bueno, subimos un video que ayuda un poco o ver cómo se hace. con la actividad 4.13. Digo esto porque la actividad 4.13 está muy vinculada con la 4.14, la 4.15, que están después. Pero bueno, hagamos alguna tarea de eso, a ver Dale. si aclara. A ver, les voy a tratar de compartir la pantalla. Ah, hemos pasado el récord hoy de asistencia, así que nos quiero... Hasta ahora lo que hemos... Digo, hasta el módulo 4, ¿no? En el capítulo 4. Lo que hemos discutido un poco, voy a tratar de dibujarlo, es... Uy, ¿qué pasó? Algo... ¿Ustedes ven todo negro como yo? Bueno, a ver si puedo compartir ahora de nuevo. A ver, porque no sé por qué. Ahí está. Ahí ven mi pantalla blanca. Bien. Digo, lo que estábamos tratando de hacer hasta el momento era, ¿sí? Una vez que teníamos una función, pensar en un punto de la gráfica, otro punto de la gráfica, rectas que cortan ahí, ¿sí? Entonces calculábamos las pendientes, ¿sí? F de B, Era secante, ¿no? La que claro, cortaba así. era secante esa tal cual. Calculábamos las pendientes de esa recta secante y después pensábamos, bueno, si dejo fijo A y muevo el punto B, es decir, me voy moviendo cada vez más. Fíjense que nosotros hacemos este razonamiento por derecha, pero podríamos hacerlo por derecha o por izquierda. Pensar un B que esté a la derecha o a la izquierda del A. Entonces lo que pensamos es que el B está cada vez más cerca del A. ¿Está bien? Entonces este punto en la gráfica, se- a medida que yo estoy cada vez más cerca de A, se aproxima cada vez más al punto de la gráfica correspondiente para A. Y todas estas pendientes en el límite se convertían en la pendiente de la recta tangente, una recta por acá. ¿Sí? Hasta ahí más o menos pudieron entender de qué va el apunte. Bueno, esa No, idea... no había Sí, terminado de entender qué era la tangente, como que no me había quedado claro. Pero bueno, ahí lo veo bien. Sí, sí. a mí tampoco, pero con lo que decís ahora, Bueno, porque básicamente lo que estamos pensando siempre es pendientes, o sea, esta cuentita f de b menos f de a sobre b menos a, es cuánto cambia en y sobre cuánto cambia en x, con lo cual es como calcular la pendiente de una recta, así en general, ¿no? claro. Bueno, siempre estamos pensando en pendientes. Ahora, si este b lo pensamos que en valores cada vez más cercanos al a fijo, en el dominio de la función, estamos pensando siempre en diferentes puntos de la gráfica. Con lo cual estamos pensando siempre en diferentes rectas secantes que pasan por este punto y por algún otro punto de la gráfica. A medida que este punto se va acercando en la gráfica al punto fijo, en definitiva, esas rectas que son secantes se aproximan a algo que entendemos como la recta tangente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Y esta idea de acercarse, de que este cociente se acerque, lo notamos como límite. Cuando B tiende a A, que f de B menos f de A sobre B menos A. Lo que pasa es que nosotros en matemática en general algo que es variable le ponemos X, ¿no? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué letra habitualmente usamos para las cosas que cambian, las variables? X. Entonces a este límite lo vamos a escribir como límite cuando X tiende a A de f de X menos f de A sobre X menos A. Inicialmente le llamamos B porque habíamos pensado en dos puntos fijos.
Pero bueno, ahora lo vamos a escribir así. ¿Sí? ¿Complica mucho pasar de una notación a otra? ¿Está claro? Bueno. Si, el tema es que ese límite, esta idea de ir aproximándose, no siempre existe. Bueno, si esto existe, nos va a dar un número, ¿no? Digamos, si existe, el límite, nos va a dar un número que en el apunte le llama m sub a, que es la pendiente de la recta tangente. Esta de acá, el número este es pendiente. ¿Qué pasó? Ahí, de recta tangente a la gráfica de la función f, la gráfica de la función f, en el punto que corresponda, que es primera coordenada del punto es a, la segunda coordenada del punto es lo que valga la función en a. A ver, vamos al grafiquito. Que pase por este punto es, ¿no? Este punto tiene coordenada. Primera coordenada, a. Segunda coordenada, bueno, el valor que valga, el que tome la función ahí. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que digo? Bien. Lo que está pidiendo, por ejemplo, eso es lo que tenemos que calcular. Ese límite tenemos que calcular para conocer la derivada. Lo que está pidiendo, por ejemplo, ¿qué duda tenían en la 4.12? No, en la 4.13. La actividad 4.13, lo que está pidiendo es que calculen eso precisamente. Calculen, dice, la derivada de P respecto a B. Eso, si lo anotamos con la notación, sería, porque la función P es 2,132 sobre B, ¿no? Es decir, si me piden la derivada, lo voy a escribir en términos matemáticos, la derivada, perdón, con terminología matemática, la derivada de P respecto de B es lo mismo que calcular P', digamos. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular P' en algún valor A, digamos, ¿no? Porque fíjense que en la definición, para nuestra definición, como que el A es el punto fijo. O sea que esto también lo tengo que pensar como una función evaluada en algún A. Es decir, ¿qué tengo que calcular? El límite de P. Nosotros habíamos puesto, fíjense, f de x menos f en a. Porque nosotros siempre pensamos la variable independiente como x. Bueno, este ejercicio me cambió esa regla. Que decimos siempre pensamos como x. Bueno, no, este ejercicio tiene variable dependiente v. O sea que tenemos que la variable es v que se aproxima a un valor, digamos, a. Entonces tengo que calcular p en b menos p en a sobre b menos a. Tengo que trabajar con esa cuenta. Y esta igualdad no está garantizada. Tengo que ver si existe, primero que nada. ¿Está bien? Si eso existe, si esta cuenta la puedo resolver, bueno, eso será P' en A. ¿Está bien? La tarea es esa. ¿Quién es P de B? Bueno, P de B es la función 2,132 sobre B. ¿Quién es P en A? 2,132 sobre A. Claro, es la función P evaluada en A ahora. Sobre B menos A. Resolvamos esa cuenta, esa diferencia que hay ahí. ¿Cómo resuelvo esta diferencia que hay en el numerador? Denominador común. Denominador común, ¿cuál sería? B por A. B por A. Bien, acá, perdón, voy a poner el denominador B menos A para no olvidarme. Bueno, resolvamos. B por A dividido B
por 2,132 tengo que hacer, ¿no? O sea, 2,132 A menos B por A dividido A me da B. 2,132 B. Bien, podemos sacar factor común y resolver ahí la fracción de fracción, ¿no? O escriben esto de otra manera, no sé, bueno, el tema es que si de modo que lo resuelvan, les va a quedar B por A menos B por A, ¿no? Porque estoy resolviendo esta fracción grande, y en el numerador me va a quedar 2,132, si saco factor común, A menos B. ¿Me siguieron hasta ahí las cuentas? ¿Están ahí todavía? Pero veo lo que ¿Lo pueden seguir a eso que hicimos? Sacaste factor común y reemplazaste lo que habías dicho que es B por A, que son números iguales, básicamente. Sí. Restaste porque son denominados. Claro, bueno, hice la diferencia. Pero fíjense que en definitiva estamos usando la definición de derivada en la función P que nos da este ejercicio en particular, ¿no? Y ahora, bueno, en el medio hay un montón de cuentas. Esas cuentas son las que tenemos que entrenar, digamos. No son todas iguales. En este caso son así, hay otros ejercicios. El tema es que cuando B tiende a A, cuando B está cada vez más cerca de A, este factor que está acá abajo, B menos ¿a cuánto se parece cada vez más? No, B menos A. A medida que B es cada vez más parecido al A. Claro, toda esta cantidad, digamos, lo voy a anotar así, que es lo habitual, toda esta cantidad se aproxima a cero. ¿Sí? Lo anotamos así. Lo envolvemos y le hacemos una flechita que dice tiende a o se aproxima a cero. Y esta cantidad de acá también se aproxima a cero. Con lo cual, tanto el numerador como el denominador tienden a cero. Y yo no sé hacer la cuenta 0 sobre 0. No está definido eso. ¿Me siguen? ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, una posibilidad es, fíjense, lo voy a escribir así para que se vuelva más claro. Si saco factor común menos 1 en el numerador, en lugar de A menos B me queda B menos A. Lo escribo así para que sea evidente que me queda un factor igual que el de abajo, ¿no? ¿Me siguen lo que dice? A menos B y B menos A son casi iguales, salvo el orden en el que están restados. ¿Puedo cancelar A menos B con B menos A? ¿Podría cancelarlo? ¿Son el mismo factor? sí. No, está en distinto orden, ¿no? Claro. Ahora sí. Ahora sí, claro. Podría cancelar directamente, pero tener en cuenta que esa cancelación da menos 1. ¿Me siguen? ¿Estás buscando llegar a cero? Y estoy tratando de cancelar factores en esta cuenta para poder calcular el límite más fácil, digamos. Porque lo que está pasando con este límite es que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Y yo no sé qué hacer con los... ¿Cómo hago la cuenta 0 sobre 0? No hay un modo, no es algo que esté definido. Entonces, la estrategia es poder cancelar un factor de arriba con un factor de abajo. Para eso tengo que lograr que aparezca el mismo factor, precisamente. Podría haber cancelado directamente A menos B con B menos A si tengo en cuenta que esa cancelación da un menos 1. Ahora, un paso posible para hacer evidente eso es sacar factor común menos 1 en algunos lugares y entonces los factores quedan idénticos. Ahí lo puedo cancelar. Y ahí aparece el menos 1 que decíamos, ¿no? Ahora, bien, cuando B tiende a A, me queda menos 2,132 sobre B por A. Fíjense, el numerador, el número de arriba, es una constante, no le importa si B se mueve o no se mueve.
Lo que le interesa acá, lo que hace cambiar algo cuando B se mueve es lo que está en el denominador, según la expresión que nos quedó. ¿Está bien? ¿A cuánto se parece cada vez más B por A cuando B se parece cada vez más a A? ¿Cuánto dirían? O dicho de otro modo, ¿a cuánto tiende esta cantidad? ¿A cuánto se aproxima? ¿Cómo lo podríamos anotar? A cuadrado. Claro, porque B es cada vez más parecido a A, entonces esto es cada vez más parecido a A por A, ¿no? O sea que esto tiende a A cuadrado. Y lo de arriba queda con ese número, o sea que esto en definitiva, este límite me da 2,132 menos sobre A cuadrado. ¿Sí? ¿Los convenzo con las cuentas que hicimos o sigue siendo chino? Yo entiendo, pero no digo, o sea, no quiero decir que sí por si alguien no entendió. Está bien. Bueno, nada, siéntase en la libertad de... Intentar hacerlo 1000 veces no me salió. Bueno, un poco lo que hay que entrenar es eso. Ver que en todos los casos lo que vamos a hacer, y el capítulo 5, con el capítulo 5 vamos a insistir con esto, en todos los casos lo que hay que hacer cuando queremos mirar una derivada es este límite. Las cuentas del medio que siguen van a cambiar dependiendo de quién sea la función que estoy queriendo derivar. Eso es lo que les está pidiendo en la actividad 4.13. O sea que en definitiva, a ver, este que resolvimos, esto a lo que llegamos, ¿es válido siempre para cualquier valor de A? Yo creo que sí. ¿Podría evaluar esta cantidad en cualquier número, no importa quién sea A? Tiene que estar en Porque no sabemos quién es tampoco. Menos cuando es cero. Bueno, tal cual, es cierto que no sabemos quién es A, o sea, estamos pensando en general, pero si A fuera cero no puedo hacer la cuenta, ¿no? Tal cual. Fíjense, por un lado, el dominio de la función P ya estaba restringido por el cero, era todos los reales salvo el cero, ¿no? Y la función, lo que obtuvimos recién, es que P' de A, digamos, es menos 2,132 dividido a cuadrado. ¿Está bien? Que podríamos usar cualquier A del dominio, porque ya no estaba en el dominio de la función. O sea que A podría ser cualquiera, en este caso, en el dominio de P. ¿Está bien? ¿Me sigue lo que digo? Esta expresión de acá, en definitiva, es una función que tiene variable A. Nosotros habitualmente a la variable le ponemos X. O sea que podríamos llamarle P' de X. Vendría a ser lo mismo. Claro, es lo mismo, solo que le cambié el nombre a la variable. Por un momento pensamos en una variable A porque la X la estábamos reservando para la variable de P. O la B, perdón, en este caso. O sea, perdón, vamos a ponerle B. Porque la variable original era B. Son nombres de las variables, por eso digo, no. Uno podría cambiarle el nombre a las variables. Y pensar ahora esto mismo, P' de B, como una función. Donde el dominio de P' coincide con el dominio de P en este caso. No siempre pasa esto, pero coincide en este caso el dominio de P y el de P'. ¿Me siguen lo que digo? En la parte B del ejercicio pregunta cuánto vale P' de 1. Es decir, cuánto vale si hago... parte menos 2,132. Claro. La pregunta es, ¿cuánto vale si hago esta cuenta, este límite cuando B tiende a A, pero con A igual a 1? Es decir, que hago el límite cuando B tiende a 1 de P de B menos P de 1 sobre B menos 1. Haría toda la misma cuenta. Pero bueno, si ya hicimos la cuenta en general, aprovechamos eso y se trata simplemente
fíjense la ventaja que tiene haber conocido la función, evaluar en 1. ¿Está bien? Fíjense, la función P, ¿qué forma tiene? ¿Qué función es gráficamente? ¿Cómo es la función? ¿Se acuerdan? Es una hipérbola, tal cual. Es 2,132 sobre B. Es una hipérbola, sí, lo voy a dibujar medio sin escala, nada, pero como para hacer algo medio representativo, que medio gráfico nada más. Cuando lo evalúo en 1, la función vale 2,132. ¿Está bien? Se la evalúo en 1. Y este número que obtuve acá me permitió calcular la pendiente de esta recta. Uy. Que es la recta tangente a la gráfica de la función P en este punto de acá. Solo la pendiente de la recta. Si yo quisiera calcular la recta tangente, no lo pide el ejercicio. Si me pidiera calcular la recta tangente, bueno, usamos lo que ya conocemos, ¿no? Una recta, si conocemos la pendiente y un punto, la podemos escribir así. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros conocemos la pendiente de la recta que queremos escribir. Era menos 2,132 si tomaba el punto x0 igual 1. Y para ese punto, el punto de la gráfica que corresponde es P evaluado en 1, que sería 2,132. Fíjense, la derivada me permitió calcular la pendiente de esa recta tangente a la gráfica, porque el numerito no vino de cualquier lado, sino que vino como derivada de la función en un punto determinado. Conozco la pendiente, conozco un punto, bueno, puedo escribir la recta. En el ejercicio que alguien había preguntado por ahí, 4.14, la actividad 4.14, se pide hacer lo mismo que acabamos de hacer con P, pero para otras funciones. 4x cubo, 7x menos 3, 5, una función constante, y 1 sobre x cuadrado. Hacer esto, digo. Cuando digo lo mismo me refiero a esta. Calcular la derivada de la función usando la definición, que es esta, la definición. Entonces fíjense, vamos a hacer un poquitito más. Esto decía, actividad 4.14 es calcular derivada con definición. Félix, ¿es lo mismo la función de la recta tangente a la función de límite? No, el límite del cociente incremental de ese cálculo que estamos haciendo nos da solo la pendiente de la recta tangente. Nos da este valor nada más. Si yo quiero calcular la recta tangente, nos da solo la pendiente. ¿Está bien? Y después tenemos que saber en qué punto es la tangencia, por eso usamos este punto y este punto, porque son las coordenadas del punto de la gráfica donde la recta se pega en forma tangente. Y tenemos, eso decía, tenemos que conocer el punto de tangencia y la pendiente nos lo da la derivada. Bueno, decía, en la actividad 4.14 hay que calcular la derivada como hicimos recién. Y en la actividad 4.15 también hay que calcular la derivada. Pero nos piden que cambiemos un poco el lenguaje de lo que estamos haciendo.
nos pide que pensemos en esto. Nosotros tenemos así, la definición es algo así, límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Sí? Bueno, lo que nos está pidiendo es que pensemos que como x y a no son iguales, x nunca es igual a a, siempre estamos pensando en un x distinto de a. Esto en definitiva me da una diferencia que le llamamos delta x. Algo me está pasando con el lápiz. Delta x. O sea, delta x es x menos a. Entonces hay que observar esto. Cuando x se aproxima a, x menos a, esta cantidad, ¿a dónde se aproxima? A medida que x es cada vez más parecido a la. X menos a es más parecido a ¿cuánto? A delta X. X menos a es de... exacto. Es delta x. A medida que x está cada vez más cerca de a, que eso es lo que está pensando el límite límite cuando x tiende a, delta x en definitiva se aproxima a 0. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir este límite ahora con la nueva nomenclatura, digamos. En lugar de pensar x tendiendo a, pienso que delta x tiende a 0. Y no cambia la situación, porque en definitiva, si x tiende a y delta x tiende a 0 es la misma cosa, ¿o no? ¿Sí? Bueno, y por otro lado, fíjense, despejando de acá, vemos que delta x más a es igual a x. ¿Está bien? Entonces, acá en lugar de poner x, voy a poner delta x más a. Es decir, voy a tener f en delta x más a menos f en a sobre, en lugar de x menos a, delta x. Es la misma cosa, solo que está escrito ahora en términos no de x y de a, sino en términos de a y de cuánto me estoy moviendo respecto de a. El delta me está diciendo esta nueva cantidad, cuánto está lejos de a, digamos. A medida que delta x tiende a 0, quiere decir que delta x más a está cada vez más parecido a la. Entonces, se escribe lo mismo usando otra forma de escribirlo. Y eso es lo que pide. Estaría representando la variación. Claro, acá en la primera definición que vimos, lo que varía es x, la última definición que vimos, lo que varía es la variación, es decir, el delta de x. Y Félix, yo una consulta. Sí. Por ejemplo, en la C, me dice pi por x elevado al cuadrado 4. Yo pondría delta x más a, todo eso elevaría a 4. Vamos a escribir esto que nos está pidiendo. Nos está pidiendo escribir el límite cuando delta x tiende a 0, usando la función de todo esto, usando la función, ¿cómo era? La función es pi por x al cubo, ¿era? Por x a la cuarta. Bueno, a esta función la tengo que evaluar en delta x más a, es decir, donde decía, perdón, no es eso. A esta función la tengo que evaluar en delta x más a, es decir, pi es una constante. Y en lugar de x pongo delta x más a. A la cuarta. En un comentario pusiste que teníamos que agarrar un valor o no. Yo puse, puede ser. Félix. Pero de esta actividad. Sí, Ah, porque dice que hay que agarrar un valor en el dominio.
En esta actividad no está pidiendo eso. sin agarrar un valor. Sí. Hay otra que sí pide un valor, pero no sé si es esta. Hay otra que diga, tome un valor, dice, toma un valor de A, no me acuerdo cuál es. La estoy buscando, pero no la encuentro. Yo porque, por lo que entendí en el foro, una profesora lo había hecho en general sin agarrar un valor de A, Sí. y vos, hacer el ejercicio, dijiste que agarremos un valor de A. Pero no estoy seguro que sea esta misma actividad. Bueno, si dije eso para esta actividad, no está del todo mal, pero no es lo que pide la actividad. Está bien, digo, se podría hacer el caso particular para algún valor en particular, pero la actividad no lo está pidiendo. Si yo dije eso, di una mala pista. Me parece, tengo la idea de que se trata de otra actividad donde pide primero, elija un valor de A y después hacer tal cosa, porque yo contesté una duda al respecto. Pido disculpas si estoy mezclando, pero me parece que pide en general. Hacerlo con un A cualquiera, digamos. ¿Está bien? ¿Los compliqué con eso? ¿Vuelvo acá? ¿Vuelvo a esto? Fíjese, f evaluado en delta x más a es esta función evaluado en lugar de x, en lugar de x pongo delta x más a, toda la cuarta. Menos f evaluado en a, que me queda pi por a a la cuarta. Sobre delta x en el denominador. Bueno, ahora hay que trabajar un poco con esta expresión para ver cómo simplificamos, qué podemos simplificar. Hay que trabajar un poco con eso. Pero ese es el planteo que hay que hacer, digamos. Si ahora se está por terminar el tiempo de esta reunión, pero hacemos como siempre, que abro inmediatamente una sesión, por lo menos para las últimas dudas y saludarnos. ¿Les parece? Y si les parece, podemos incluso continuar esta cuenta o, bueno, o tomar otra duda. Sí, para hacer la parte del cuadrado, de la cuarta. Bueno, sí, eso es todo un tema. Ahora lo revisamos. Cierro acá. ¿La nueva reunión va a tener la misma contraseña y ID? No, porque yo soy medio bruto con esto y le pido que me genere una reunión y me pone otra contraseña, todo. Así que inmediatamente estén atentos ahí al Moodle o ahí al Classroom, que yo inmediatamente subo y no esperen que les llegue la notificación, digo. Estén atentos a los avisos. Muy bien, ahí. Cuando uno se entere que lo mande al grupo. Sí, por favor. Ah, o el grupo de WhatsApp. Yo hoy lo reenvié al grupo de WhatsApp. Ahora si lo pueden hacer ustedes. Yo se lo mandé a una de las tutoras y lo reenvió a la información. Sí, por eso llegó al WhatsApp también. Bueno, ahí cortamos esto. Poné tu número y pongo que te agreguen. Ponelo acá por el chat. ¿Pero lo subieron a un lado del grupo? No sé cómo se armó eso. Las tutoras lo armaron. Lo armaron cuando nos pidieron los números en clase. Ah, eso. Bueno, ahí se corta y volvemos, ¿eh? Bien. La gran cuestión acá es cómo trabajar, cómo operar con estas cuentas, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que calcular entonces. Primero que nada, lo primero que voy a observar es que pi es un número constante. ¿No? Con lo cual podemos sacar factor común esa constante, ese factor. Nos quedaría delta x más a a la cuarta menos a a la cuarta. Bueno, no está fácil saber quién es delta x más a la cuarta, pero podríamos hacer delta x más a al cubo y después multiplicar por delta x más a.
¿Sí? Esa sería una posibilidad. O hacer delta x más a al cuadrado y después multiplicar por delta x más a al cuadrado, ¿no? Bueno, yo voy a ir rápido con esas cuentas. Tómense el trabajo de hacerlas. De hacer este cubo y esta... y después multiplicar por delta x más a. Pero en definitiva les va a quedar delta x a la cuarta más... a ver, déjenme pensar. Uy. Yo la estaba terminando recién. Esto es una anotación mía, ¿eh? Ahí está. Más 4 delta x al cubo por a. Más. Yo lo busqué en internet y lo hacen así como lo haces vos. Bueno, yo me anoté acá porque me sé. Acá lo que me anoté es porque me sé una cosita que después van a aprender en álgebra seguramente. Pero lo que yo les propongo es que ustedes lo pueden hacer con mucho trabajo, pero lo pueden hacer a esto de hacer esto al cubo, porque conocen el cubo de un binomio, y después multiplicar por delta x más a, o bien hacer delta x más a al cuadrado por delta x más a al cuadrado, y después hacer todas las distributivas que hay ahí. Yo voy a ir más rápido porque me conozco este truquito, que no me voy a detener ahora en eso, pero bueno. Entonces me queda 6 delta x al cuadrado por a al cuadrado, más 4 delta x por a al cubo más a la cuarta. Ese es el desarrollo de delta x más a la cuarta. Y teníamos, perdón, acá había metido la pata. Yo ya había sacado factor común pi, ¿no? O sea, ese pi ahí no iba. Está bien, cuando saqué factor común pi me quedó delta x más a la cuarta menos a la cuarta, que es el que voy a poner acá, menos a la cuarta, sobre delta x. Con esta ventaja, sí. Que delta x a la cuarta y a la cuarta se puede cancelar. Entonces fíjense que en todos los términos que quedan está el factor delta x a la cuarta acá, delta x al cubo acá, delta x cuadrado y delta x. O sea que voy a sacar factor común delta x. Me queda delta x al cubo más 4 delta x cuadrado por a más 6 delta x por a más 4 al cubo, porque el delta x este voló, de acá se fue 1, de acá se fue 1, etcétera, ¿no? Sobre delta x. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Simplificamos delta x con delta x. El objetivo va a ser siempre que derivemos, en algún momento llegar a eso. Delta x al cubo. Lo voy a escribir con el cuidado más 4 delta x al cuadrado por a más 6 delta x por a más 4a al cubo. Y ahora sí puedo pensar un poquito en esto. Esta cantidad, delta x, tiende a 0. Entonces, ¿a cuánto tiende delta x elevado al cubo? ¿A cuánto tiende todo esto? Si delta x es cada vez más parecido al 0, y cada vez esta cantidad es cada vez más parecida a 0. Lo mismo con este de acá. Con todos menos con el 1. Claro. También con este factor, con lo cual todo este término tiende a 0. Y este no, porque no depende de delta x. Con lo cual todo este factor de acá cada vez es más parecido a 4a al cubo. Con lo cual este límite tiende a pi 4a al cubo. Ahí está. Esa es la derivada de pi por x al cubo, digamos. O sea, podríamos decir entonces, volvemos a variable x.
que f' de x, uy, ahí está, f' de x es, bueno, lo voy a anotar como se hace habitualmente, es 4pi por x al cubo. ¿Está bien? ¿Me siguieron ahí? Bueno, esta es la gran tarea que les estamos pidiendo. Esta. Poder animarse a arrancar estas cuentas. Siempre se arranca igual. Siempre se arranca con la definición. Todo esto, este mecanismo de cuentas, del límite, del cociente incremental, ese mecanismo en el capítulo 5 lo vamos a ver todo el tiempo. ¿Está bien? Es importante que incorporemos la definición de derivada. ¿Perdón? Pero no escuché la pregunta, perdón. Ah, bueno. Nada, digo, usar la derivada como siempre relacionándola con el límite. ¿Cómo sería esto? Así, delta x tendiendo a 0. Pensar en la derivada así puede ser bastante engorroso. Es decir, cada vez que quiera conocer la derivada de una función, tener que hacer todo esto puede ser bastante engorroso. Pero es la tarea que se está pidiendo en el capítulo 4. En el capítulo 5 lo que vamos a ver es que ciertas funciones conocidas respetan ciertas reglas. Pero esas reglas las vamos a deducir siempre usando esta definición. Todo el tiempo. Esta definición. ¿Está bien? Con alguien, en algún momento habíamos hecho la actividad 4.13, que hoy le hicimos con la definición, y no me acuerdo quién estaba conectado ese día, pero las personas que estaban conectadas ya sabían derivar, o sea, sabían cómo hacer la regla de derivación. Entonces, bueno, genial, pero en particular, en el capítulo 4 lo que queremos es que deriven ustedes, que ustedes hagan esta definición, que se entrenen de algún modo, porque es casi en un momento es un entrenamiento, uno hace muchas de esas actividades hasta que le va agarrando la mano ¿a dónde estaban? A estos artilugios algebraicos, aritméticos en definitiva, y poder cancelar y factorizaciones. Eso hay que entrenarlo un poco. Y después les vamos a contar que, bueno, todo el trabajo que hicimos fue como un entrenamiento que ahora la vamos a tener más fácil, porque a la hora de derivar vamos a usar algunas reglas que están más piolas, más prácticas, digamos. ¿Cuándo empezamos con el capítulo 5? Perdón, voy con la primera pregunta que escuché. El capítulo 5 pensábamos arrancarlo la semana que viene, pero hace un rato hablábamos de tal vez darnos un tiempito más para terminar el capítulo 4 y masticar bien estas ideas antes de hacer las cosas del capítulo 5. Lo ideal sería que el lunes ya estemos trabajando con el capítulo 5, pero le vamos a dar un tiempito más a esto. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Félix, Sí. no sé quién pregunta yo. Sí, dale, no sé quién. Si podés subir algún, o sea, si hay alguna explicación para la parte derivada, o sea, que es lo siguiente a esto, El capítulo 5. que empiezan los gráficos y eso. Sí. No, Ah, después. ejercicios. Después, sí. Cuando empieza la parte de máximos y mínimos. Bueno, mirá, yo voy a subir. Si podés subir material
Sí, la derivada como un límite. la derivada como un límite. Bueno, eso es lo que estábamos charlando ahora. Estas cuentas de calcular la derivada de la función a través del límite del cociente incremental. Eso está relacionado con lo que charlábamos ahora. En la sección 6, digamos que es la función derivada, les hace pensar un poco en qué relación hay entre la derivada de una función y la forma de la gráfica de la función. Los primeros ejercicios un poco, en lugar de darle el resultado final, de decirle cómo es, el final del ejercicio, los primeros ejercicios le pide que le dan ciertas actividades que le ayudan a pensar en qué relación hay entre ciertas cuestiones de la derivada y la gráfica de la función. Por ejemplo, la primera actividad, que tiene la actividad 4.16, ¿sí? De la página 21, ¿la ven? ¿Están ahí? ¿La tienen a mano el apunte? En la primera actividad dice, hay que mirar dónde decrece la función, que esas ideas de crecimiento y decrecimiento son creo que del capítulo 2. ¿Está bien? Entonces, tienen que armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ver dónde hay máximos y dónde hay mínimos. ¿Está bien? Les pide preguntar en eso. ¿Está bien? Le pide mirar esas cosas. Esas observaciones que ustedes van a ir haciendo les van a servir a, por ejemplo, más adelante, por ejemplo, en el módulo, en la parte 7 del módulo, cierta observación acerca de los máximos y qué pasa con la derivada donde hay un máximo o un mínimo. Entonces, el hecho de conocer la derivada a veces nos va a servir para la búsqueda de máximos y mínimos de la función. Las primeras actividades no se ve claramente a dónde apunta todo, pero un poco ustedes vayan familiarizándose con gráficas y ahora que sabemos qué es la derivada, que es una función que nos permite saber la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cada punto, ahora que sabemos eso, podemos ir pensando, bueno, ¿qué relación hay entre la derivada y estas gráficas? O sea, ¿qué podemos ver desde la derivada para estas gráficas? También por eso les pide después graficar, que es en la actividad 4.19, les pide graficar rectas tangentes. En esta gráfica, hacer las rectas tangentes ustedes. ¿Se ve ahí con mi dedo? Digo, en esta gráfica, hacer las rectas tangentes. Y después, según, no sé, ustedes grafican una recta. Y si ven cómo es esa recta, podrían calcular la pendiente, siempre pensando que la pendiente de una recta es cuánto varía en y sobre cuánto varía en x, ¿no? Con los cuales se pueden ayudar a estimar esas cantidades. Una vez que hicieron las pendientes de cada una de las rectas que le piden dibujar, en el gráfico de abajo, en el gráfico que sigue, tienen que dibujar esos puntos, punto por punto de las derivadas. Entonces, de algún modo van a ver la gráfica, en la parte de arriba digo, la gráfica de la función, y en la parte de abajo ustedes van a hacer un esbozo de la gráfica de la derivada. De esa misma función, ¿cómo será la derivada? ¿Está bien? También la derivada pensada como una función. O sea, ¿cómo dibujamos la recta tangente sin la función? Y está el dibujo ahí. Vos ahí, en este dibujo, elegís un punto y calculas la recta tangente. La dibujás a mano, con una regla. ¿Está bien? Y después pensá, en ese dibujito que hiciste, tratá de calcular una pendiente pensando en los cuadraditos que tenés como referencia.
no sé, si vos tenés una recta así, a ver, voy a compartir pantalla de vuelta. Acá. Vos en la actividad hay una gráfica, ¿no? Dibujada así. Uy, perdón. No sé qué me hizo. Hay una gráfica de una función, ¿no? Vos tomás el punto que te piden y le calculás ahí la recta tangente. Le dibujás, perdón, no se la calculás. ¿Está bien? Esa recta, no sé, si vos tenés, como tenés cuadraditos dibujados en todos lados, suponete que vos dibujás y aunque sea en forma estimada, podés decir, bueno, esta recta pasa por el punto tanto y tanto. Entonces calcula la pendiente de esa recta, la pendiente, pensado como delta i sobre delta x. ¿Cuánto cambia? Sobre dos puntos de la recta. Uy. Sobre dos puntos de la recta. ¿Cuánto cambia en forma vertical? ¿A cuánto cambia de manera horizontal? Pero eso es según el gráfico que vos hiciste. Vos ahí tenés que rayar la hoja. ¿Sí? Y según con los cuadraditos que hay ahí, ayudarte y guiarte y hacer un estimado de cuánto sería la pendiente de esa recta tangente que dibujaste. Bueno, ¿Me siguen o se entrecorta mucho? Gráfico, sí, se entiende. Sí. Pero en el segundo gráfico, ¿qué tomas? ¿La pendiente como si fuese y usas X? Tal cual. Por ejemplo, no sé, graficás la primer, a ver, por ejemplo, para x igual a menos 2. Dibujás la recta ahí y suponete, yo, estoy haciendo un estimado ahora, ¿no? Pero la recta tendrá pendiente 4, ponele, según mi dibujito tiene pendiente No, 4. me dio 5. 5, bueno, ponele. La pendiente te dio 5. Entonces, en este otro gráfico, en el gráfico de abajo, para x igual a menos 2, marcás un 5, dijiste 5. Entonces marcás el punto 2, menos 2, 5. Haces la pendiente, la recta tangente del punto de al lado, el que te piden, que es el 0. Trazás la recta tangente en ese caso, que te da 0 también, ¿o no? ¿No te queda horizontal ahí la recta tangente? Sí, 0. 0. Entonces, después marcás el punto 0, 0 en el gráfico de abajo. ¿Sí? Y así con cada punto. Te van a quedar, en la gráfica te van a quedar puntos sueltos marcados. Te van a quedar en la gráfica de abajo, no sé, en menos 2, dijimos 5. Por acá. Ah, no los tenés que unir después. Claro. Entonces, primero te van a quedar puntos sueltos, no sé. Ahora estoy marcando cualquier cosa. Y después, bueno, pensar, la gráfica debe ser algo así. ¿No? Vas uniendo los puntos que te quedaron que vos marcaste en la gráfica. Y eso lo pide más adelante, creo. Sí, creo que más adelante pide que hagas el dibujo. Entonces, en definitiva, vos en la gráfica de abajo vas a estar dibujando la gráfica de, bueno, ¿qué función era esta? No tiene nombre. Ah, G. Entonces, la gráfica de abajo va a ser de G'. Va a ser G' en términos de X. ¿Está bien? Primero vos vas a marcar puntos sueltos y después te piden que le hagas el dibujito así. Insisto, no se ve claramente todavía, pero el hecho de estar pensando en la función y en su derivada a la vez, lo que estamos buscando es que ustedes empiecen a relacionar cosas que tienen con la derivada que me pueden ayudar a mirar cosas de la función original. Más adelante vamos a descubrir ¿cómo trazas la tangente? cómo. Tiene una... ¿Cómo trazas la tangente tiene una función? Ah, no, a ojo. La idea es un ejercicio Te bastante. apoyas en el punto. Claro, te apoyás con una regla. Esto digo. Y de ahí siempre tomás valores cualquiera, ¿o no?
Claro, y después, bueno, obviamente según el pulso de cada uno va a cambiar esto. Si la gráfica es así, digo, y vos tenés que calcular, armar la recta tangente acá, y vos no tenés, es cierto, no tenés la expresión, no podés calcular la ecuación de la recta. Pero la idea es que vos apoyes una regla en este punto y hagas la recta, no sé, yo lo voy a hacer a pulso. Pero, che, ahí está. La recta que pasa por ahí y es tangente y la pucha, digo. Te queda así. Y después que estimes la pendiente según el cuadriculado ese que te queda. Todo estimado es. Por ahí vos lo haces de una manera y tu compañero o tu compañera hace esta recta un poquitito más inclinada y le van a quedar diferentes los valores. Bueno, el tema es ser consecuente con la estimación que están haciendo. Este ejercicio es gráfico. No hay que calcular rectas tangentes, sino graficarlas a pulso, digamos, o con una regla. Bueno, Yo voy a subir hoy un documento, un Word, que con un resumen del capítulo 4, que por ahí les puede servir ejercicio por ejercicio, para ir guiándose a ver qué leyeron del ejercicio, o si hay algo que no salió, ver si lo puede destrabar. Después me dicen si está bueno porque la idea es empezar a hacerlo con todos los capítulos. Después me dicen si este capítulo 4 está bueno como para agregarle cosas, ver qué cosas podemos aportar ahí. Dale, buenísimo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda con la actividad 428. 428, ¿cómo no? Ya vamos ahí. La última que me ¿En qué página está? Ah, acá. La figura 29. Representa la gráfica de raíz cúbica de X. ¿Eso? cuando... Sí, la 29 y la 28, ¿no? Ambas. Sí. Sí. Ya hice las rectas secantes, Sí. y me pide la pendiente. La saco de cualquier manera. ¿O ¿Te cómo? pide qué pendiente? Complete la segunda. Pide la tabla 7 con los valores correspondientes de las pendientes de la recta secante gráfica en el tiempo. Claro. Claro. Sí, tendrés que pedir. A ver, X. ¿Y quién es? Ahí está. La tabla está acá, encontré la tabla. La tabla te da diferentes valores de X. Entre 0 y X. Ahí está. Diferentes valores de X. 1,5. 1. 0,5, etcétera, ¿no? Y te deja una columna en blanco que es la de Y y una columna en blanco que es este promedio. ¿Sí? Acá tendrías que decir qué valor de Y corresponde para X igual a 1,5. Es decir, calcular si f de X es raíz cúbica de X, calcular f evaluado en 1,5. Calcular ese valor. ¿Sí? Y en la velocidad promedio va a tener que calcular f en 1,5 menos f en 0 sobre 1,5 menos 0. O bien calculás esto en general. Perdón, ahí va un menos. Calculás esta expresión en general
x menos 0. Y te va a quedar una expresión que vamos a llamarle b sub p de x. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Sí, sí. Haces esta cuenta, pero en lugar de hacerla para el caso 1,5, la haces para cualquier x en general. Te va a quedar raíz cúbica de x. Uy, x, ahí está. ¿Está bien? Y lo vas evaluando en 1,5, en 1, en 0,5, etc. Entonces ahí los promedios los puedes calcular directamente con esta expresión. ¿Está bien? Está bien. La pregunta es, a medida que se aproxima a 0, porque fíjate que te va tomando 1,5, 1, 0,5, 0,1, 0,1, perdón, 0,01, y también con valores negativos, menos 0,01, etcétera. El tema, seguramente la pregunta va a ser, ¿qué pasa en 0? ¿Qué pasa con la pendiente de la recta tangente a la gráfica en 0? A mí me quedó 0. ¿Te quedó 0? Fíjense, la gráfica es algo así. A ver si me sale así. Y así. El eje pasa por acá. Y el eje Y por acá. La gráfica es algo así. De raíz cúbica de x. Si uno va mirando las rectas tangentes, y siempre estamos calculando la pendiente de esta recta, que es secante acá, a este punto, y a un punto de por acá, en 1, en 0,5, en 0,1, cada vez más cerca. Si uno va mirando las rectas, ¿qué le está pasando? ¿Son cada vez más planas o más verticales? Más verticales. A medida que este punto, y también estos de acá de izquierda, cualquiera sea, están cada vez más cerca del 0, 0, las pendientes se van poniendo cada vez más verticales. Hasta llegar a si en el límite tendría una recta exactamente vertical. ¿Qué pendiente tiene una recta vertical? Infinito. Nada más. Bueno, lo que uno supone sí, es que es infinito. Pero como infinito no es un número, básicamente lo que estamos diciendo es que si uno mira los límites, los cocientes incrementales, ese límite en definitiva no existe, porque el valor que obtiene esas pendientes son cada vez más grandes a medida que estoy en la gráfica cada vez más cerca del punto fijo 0, 0. O sea que ese límite no existe, con lo cual la función ahí se dice que no es derivable. Creo que es el primer ejemplo que aparece de una función que no es derivable en un punto. Yo cuando tomé la velocidad promedio me fue dando, o sea, mirando la tabla, Ujú. fue de valores más chicos desde afuera a más grandes. Cada vez más grande, por eso. Claro. Y entonces en 0 ¿qué ponemos? ¿Infinito o no ponemos nada? Es que no pongas nada, no te lo pide igual la tabla, Ah, ok. pero creo que el razonamiento va un poco a eso. Es decir, bueno, lo que estamos viendo es que a medida que estoy cada vez más cerca, las pendientes toman valores cada vez más grandes. Y pareciera que no hay un techo para eso. Porque va creciendo y creciendo y creciendo, es cada vez más grande. Fíjense que, en definitiva, se simplifican esta expresión, que era la expresión de la velocidad promedio. Les queda 1 sobre x a la 2/3 sería, ¿no? Entonces, si van tomando valores de x cada vez más chicos, 1 dividido en números cada vez más chicos, se van haciendo números cada vez más grandes. Que es lo que ustedes están como inspeccionando manualmente, punto por punto, haciendo en 1,5, en 1, en 0,5, en 0,1, en 0, menos 0,1, menos 1, menos 0,5, etc. Están inspeccionando esas pendientes de manera manual, digamos.
Las pendientes dan de la recta que pasa por acá y por acá, tiene una pendiente más grande que la que pasa por acá y por acá. Y a medida que estoy cada vez más cerca, la pendiente cada vez más grande. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, otra vez, esta es la parte fea de Zoom. Nos estamos quedando sin tiempo de reunión. ¿Alguna otra duda con esto? Vamos a volver a tener Zoom. ¿Cómo? Bueno, Zoom no. Vamos a volver a tener un encuentro como este Mañana. en alguna otra plataforma. Genial. Sí, mañana voy a probar Misma hora. y lo voy a publicar, sí. Voy a ver si puedo programar y sí, va a ser a las 2 probablemente. Así, porque antes, si no, nos superponíamos con otras materias. Yo pude solucionar, claro, con álgebra después. Con álgebra. Sí, yo pude solucionar más o menos, mi cuestión de conectividad, entonces ahora puedo conectarme desde mi casa. Por eso puedo hacerlo más temprano también. Mañana vamos a volver a juntarnos, así que les recomiendo que avancen con esto que estuvimos charlando, así van juntando dudas para mañana y vemos qué fecha le podemos poner de finalización al capítulo 4. Aquellos que ya hayan avanzado y que se sacaron las dudas del capítulo 4, avancen con el capítulo 5, no hay problema. Vamos a subir también un documento para la lectura del capítulo 5. Y estén atentos a esas cosas que subimos porque a veces aporta a las dudas que ustedes van compartiendo en el foro y a partir de eso hacemos los documentos. Ahora mismo voy a subir, insisto, el documento de lectura del capítulo 4 para que ustedes puedan ir repasando lo que hicieron y avanzar si hay algunas cosas con las que se trabaron. Siempre yo trato de ir detrás de lo que ustedes van haciendo. Tengan en cuenta eso. O sea, trato de que ustedes primero lo intenten solos, después que aparezcan las dudas y después armamos videos, documentos, etc. Pero trato de no darle las cosas hechas de entrada, digamos, ¿no? Que ustedes tengan que trabajar un poco también. Profe, Sí, yo tengo una consulta que no es puntualmente con esto, pero me pasó que, por ejemplo, en la evaluación virtual que hiciste, sí. cuando pregunta cuál es o qué es el máximo o el mínimo absoluto, ¿a qué se refiere con eso? Así es el valor más grande, si fuera máximo absoluto, el valor más grande que alcanza la función para todo su dominio. O sea, que no hay ningún valor más alto, si fuera gráficamente, no hay ningún valor más alto que ese al que nos estamos refiriendo. Esa idea de máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento está en el capítulo 2. Visitarlas de nuevo en todo caso, que están las definiciones ahí. Y es importante tenerlas presentes para lo que viene, que es el final del capítulo 4. Ponele, si la gráfica tiene dominio de menos infinito a más infinito, ahí no tendría máximo absoluto. Vos me estás preguntando por la evaluación donde hay un dibujo, ¿no? No, yo no la vi, pero, Ah, o sea, no sabía que había. Recién me enteré. sí, bueno, mírenla después de la evaluación. Claro, Sí. precisamente todo lo que vamos a hacer es desarrollar a ver cómo hacemos para estudiar y poder dar una respuesta de dónde están los máximos y dónde están los mínimos de una función. Claro que no va a ser lo mismo cuando la función tenga un dominio acotado o cuando la función tenga un dominio infinito, digamos, de menos infinito a más infinito, pero, pero hay casos de funciones que si bien el dominio es enorme, podemos encontrar máximos y mínimos absolutos. Por ejemplo, una parábola, sin ir más lejos. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, se va a cortar en cualquier momento, les aviso por las dudas. Nos vemos mañana. Yo mañana publico a ver si es por Jitsi o por Zoom, pero nos encontramos de nuevo. ¿Les parece? ¿Cómo se llama la aplicación? Jitsi Meet, pero creo que es así de sencillo. Les mando un link, estoy investigándolo, pero les mando un link, hacen clic en el link y ya directamente les entra. Creo que ni usuario tienen que usar nada. No hay que descargársela. Entiendo que no.
Entiendo que no, pero por eso quería probarla. Bueno, nos vemos entonces.